Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Between Us basados en el libro. En medio de una tranquila atmósfera de tutoría, de repente un rollo de papel seguido del grito de la persona que estaba siendo golpeada en la cabeza resonó en toda la habitación. ¿No puedes agregar una S ahí? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿No puedes recordarlo? Tim se frotaba la cabeza desde la primera vez que tomó tutoría para el examen hasta aquel día. Ya había pasado una semana y fue golpeado día tras día. Mientras intentaba recordar, sentía que estaba a punto de desmayarse debido al gran esfuerzo y los golpes constantes. No puedo recordar. Tu memoria es demasiado corta. No sé por qué no lo puedo recordar. Pensé que era bastante bueno, pero tal vez solo soy bueno usando mis músculos y no usando mi cerebro. Se quejaba, pero fue muy hábil cuando Gia dijo, mi café favorito es mocha frappuccino, half pound sweet with whipped cream. Pigwin sonrió ligeramente al recibir una respuesta tan rápida. ¿Y si un día no quiero tomar algo dulce? Tim aludió con su mentón. Su mano escribía en un papel mientras respondía a la pregunta sin dudarlo. Entonces pediré un Nice American Coffee. Win rió y esa risa suave atrajo la atención de Tim, que miraba el libro de texto. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo puedes recordar mi bebida favorita? Tim parpadeó y luego se congeló. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que había respondido. Pues es solo el nombre de un café, no es tan difícil como el examen. El que se quejaba del nombre del café ahora podía decirlo con fluidez sin detenerse a pensar. ¿Debería dar un método de enseñanza especial? Uno inolvidable. Un entrecerró los ojos con picardía. Esos ojos brillantes le pusieron la piel de gallina a Tim. Instintivamente apretó los ojos mientras decía, de ninguna manera. No eres justo en absoluto. Te enseño gratis y a veces te compro comida y bebidas, ¿verdad? Oye, ¿ya recibiste tu tarifa por la enseñanza? No hagas un escándalo. Tim golpeó suavemente su bolígrafo sobre la mesa. Win apoyó la espalda en la cama y levantó las cejas. En ese momento, cuando regresábamos del 7-Eleven que estaba enfrente de mi habitación, continuó diciendo Tim mientras se señalaba, por suerte nadie lo vio. Pewin chasqueó la lengua. Nos besamos en el estacionamiento, pero fue solo un beso. Tim tosía mientras miraba enojado. Oye, Pewin inmediatamente cambió de tema. ¿Recuerdas lo que te dije entonces? Tim frunció el ceño y trató de pensar. Además de las palabras, persona especial era. En cuanto a la tarifa de tutoría, supongo que es mucha tutoría para solo un beso. Maldita sea, no he vuelto a cobrar ninguna tarifa de tutoría, dijo Win mientras jugaba con el bolígrafo rojo en su mano. Cuando termines el examen, recolectaré todas las tarifas de una vez. Tim parecía estar sudando balas. Tutoría durante una semana significaba 7 veces. Si cobraría todos los honorarios de una vez, no quedaría calvo y le explotaría la cabeza. Tim inconscientemente puso su mano en su frente, cerró los ojos y luego se giró para mirar el papel lleno de marcas de bolígrafo rojo. Porque tú eres una persona especial para mí. Como siempre, en su corazón todavía estaba emocionado por esas palabras, pero no supo cuándo se intensificó esa sensación incómoda. Era algo así como una pared delgada que le impedía pronunciar esas palabras en voz alta. La máxima felicidad.